Bienvenidos de nuevo a El Club del Misterio. Nos trasladamos a las alturas, al refugio Valnera, donde la tormenta de nieve golpeaba con fuerza y el generador titubeaba entre apagones. Al amanecer, el chef y propietario, Bruno Salvatierra, apareció muerto en la despensa. No había sangre visible, solo un rastro inquietante de vino derramado que reflejaba la luz de las linternas, un frasco de especias abierto con un aroma extraño que impregnaba la estancia, y una nota parcialmente quemada sobre la estufa de leña, como si alguien hubiera querido borrar parte de un secreto. 3 sospechosos, demasiados silencios, y un refugio que guardaba sus propios secretos entre la nieve. La noche anterior, el refugio Valnera había vibrado con risas y aromas. 12 comensales reunidos para una cena de catá, menú de setas y caza cuidadosamente preparado por Bruno. El humo de la chimenea mezclado con los aromas del vino llenaba cada rincón, mientras afuera la tormenta parecía borrar cualquier sonido. A medianoche, el generador falló durante 20 minutos. Las luces titilaron, el comedor quedó en penumbras y cada sombra parecía cobrar vida entre las estanterías y mesas. Cuando, a las 6:20 de la mañana, encontraron a Bruno, estaba desplomado junto a la estantería de conservas, como si hubiera intentado sostener algo antes de caer. En el suelo, había una botella de pino rota que reflejaba la luz de la linterna, una copa distinta al juego habitual del refugio, y un paño impregnado de un olor dulce amargo que despertaba sospechas antes de cualquier análisis. Cada objeto parecía un vestigio de lo ocurrido en la oscuridad. El silencio de la nieve afuera y la penumbra dentro hacían que cada detalle cobrara un significado propio, como piezas de un rompecabezas que todavía nadie había completado. En este refugio aislado, cada rostro podía esconder un motivo, y cada gesto, una intención. 3 personas destacaban entre la blancura de la nieve y el aroma persistente de setas y vino. Nora Hill, 29 años. Sous chef, mente brillante en la cocina y, a veces, pareja ocasional de Bruno. Discutieron por la autoría del nuevo menú. La receta de setas estaba firmada solo por él. Quería ser reconocida, autoría que se había negado, y esa tensión burbujeaba como caldo en la olla antes de estallar. Héctor Romo, 51 años. Crítico gastronómico atrapado por la tormenta. Sus notas eran filosas y su mirada calculadora. Durante semanas había insinuado que, si detectaba plagio, hundiría el refugio entero con su pluma afilada. Aquella noche, sus pasos resonaban entre la nieve como advertencias no dichas. Paula Vives, 37 años. Socia financiera recién llegada, con los números siempre en mente. Discusión tras discusión, había enfrentado a Bruno por los costes y los proveedores de vino y setas premium. Cada botella traída era un pequeño desafío a la autoridad del chef. Mientras la nieve golpeaba los cristales y la luz del generador titilaba, cada uno de ellos estaba atrapado en su mundo de ambición y deseo. Entre ellos se tejía un hilo invisible de tensión, suficiente para que cualquier chispa se convirtiera en desastre. La despensa del refugio Valnera parecía tranquila bajo la capa de nieve, pero sus rincones guardaban secretos que hablaban más que cualquier testigo. La primera evidencia apareció como un susurro entre las llamas de la estufa, una nota parcialmente quemada. Entre las cenizas apenas se leían palabras dispersas: no vuelvas a firmar sin mí. La crítica saldrá mañana. Frases fragmentadas que hacían eco de tensiones personales y profesionales. Podían señalar a Nora, Héctor, o tal vez a ambos, en un juego de acusaciones veladas. En el suelo, junto a las conservas, una copa distinta llamaba la atención. No pertenecía al juego habitual del refugio, estaba grabada con un logo de la bodega Arroyos del Norte. Paula, que había traído botellas de esta bodega como posibles alternativas, quedaba así vinculada sin necesidad de palabras. Un frasco de especias abierto despedía un aroma dulce amargo. La policía notó que no había nada ilegal, pero el olor hablaba de manipulación, mezcla de sabores que podía señalar a un cocinero meticuloso, alguien con conocimiento suficiente para alterar la percepción de los platos, y con ello, quizá el destino de Bruno. La botella rota de pino, derramada en el suelo, contaba otra historia. Era de la misma bodega que Paula había propuesto. El vino se extendía como tinta sobre un lienzo, y su ruptura parecía marcar la línea entre intención y accidente. Un paño impregnado de ese aroma mostraba huellas parciales, difíciles de identificar, como si el culpable hubiera querido dejar rastros mínimos. Y la puerta trasera, abierta durante el apagón, ofrecía huellas en la nieve que iban y volvían entre el refugio y el almacén. La tormenta borraba los contornos, dejando solo la sensación de movimientos fugaces, de pasos que podían ser de cualquiera entre las sombras de la noche. Cada pista parecía pequeña por sí sola, pero juntas tejían una telaraña de sospechas, motivaciones y oportunidades. La despensa, la botella, la copa, el paño, la puerta, todos elementos de un rompecabezas que todavía no revelaba la imagen completa, pero que comenzaba a susurrar la verdad entre la nieve silenciosa.
Hasta aquel momento, la nota quemada, la copa distinta, el frasco abierto, la botella rota, y las huellas en la nieve y el paño ya habían sido examinadas. La policía había resuelto el caso. Ahora es el momento para que especuléis y comentéis cómo cada elemento pudo interactuar durante el apagón de 20 minutos. Si miramos los hechos estrictamente por acceso y posibilidades, la ventana del apagón fue clave. Las huellas cruzadas indican que no todo fue accidental. La nota sugiere tensión personal, la copa distinta una intervención externa. Mi hipótesis, un conflicto que escaló en la despensa, aunque no puedo decir quién lo provocó. Vale, visualicemos esto. Héctor intentando anotar todo con su libreta a tientas, Nora buscando su receta como si fuera un mapa del tesoro, y Paula caminando con la copa distinta como si portara un trofeo secreto. Mientras tanto, Bruno se resbala con el pino, y todo en 20 minutos de oscuridad absoluta. Esto no parece un crimen, parece un espectáculo de caos culinario. Yo apuesto por un accidente coreografiado por el azar y la torpeza de todos. Yo siento la presión de Nora. La frase de la nota, "no vuelvas a firmar sin mí", sonaba como un grito contenido. Puedo imaginar la tensión en la cocina, cada gesto cargado de emoción, y como todo terminó con Bruno desplomado. No sabemos si fue deliberado o un impulso momentáneo, pero cada acción hablaba de emociones desbordadas. Para mí esto fue un montaje. Copa distinta, frasco abierto, apagón y coincidencias que parecen diseñadas para culpar a Nora mientras otros movían piezas tras bambalinas. Intereses personales y financieros se cruzaron en un solo instante. Todo parecía coordinado, pero sin pruebas definitivas. Cada hipótesis refleja cómo los mismos hechos pueden interpretarse de maneras muy distintas. Vosotros buscáis patrones, motivos y casualidades, mientras la noche del refugio balnera ya había quedado atrás. La nieve silenciosa cubría aquello que no se vio, y cada interpretación acerca al grupo a comprender cómo se desplegó el caos, incluso sin estar presentes. Me queda por añadir que mientras revisaba los informes de laboratorio, dos hallazgos me llamaron la atención. El frasco de especias no contenía nada ilegal, si presentaba trazas de extracto de almendra amarga, habitual en repostería, mezclado con otras especias dulces y amargas de la despensa. Un detalle curioso, pero insuficiente para señalar culpables. La copa con el logo de Arroyos del Norte, que no pertenecía al servicio habitual del refugio, mostraba dos tipos de huellas superpuestas, una compatible con manos húmedas de cocina y otra con polvo fino, como tiza o restos de una libreta. Podría haber sido el crítico gastronómico manejando sus notas, o alguien más dejando un rastro sin darse cuenta. Dos trazos, dos historias posibles. El extracto de almendra no apunta a crimen, pero las huellas superpuestas sugieren que varias personas manipularon objetos durante el apagón. Encaja con la ventana de 20 minutos, pero no nos da un culpable directo. Ahí los veo. Héctor con la copa en la mano, tratando de no manchar su libreta, Nora derramando especias sin querer, y Paula mirando como si estuviera en un reality show culinario. Un caos digno de comedia negra. Las huellas superpuestas me hablan de la ansiedad de Bruno mientras trabajaba en la despensa y de cómo las manos de los demás querían marcar territorio. El extracto de almendra, dulce y amargo, simbolizaba la mezcla de afecto y resentimiento que flotaba esa noche. Si fue deliberado o un impulso momentáneo, pero cada acción hablaba de emociones desbordadas. Dos tipos de huella en la copa, ¿y si alguien intentó dejar evidencia y otro la cubrió inconscientemente? Un montaje perfecto para difuminar responsabilidades. La tormenta, el apagón, las manos cruzadas, todo parece planeado, o un accidente muy bien sincronizado. Dos hallazgos, múltiples interpretaciones. La ciencia daba pistas, los sentidos del grupo dan historias, pero la verdad reside en los hechos que la policía recopiló tras aquel apagón. El misterio se profundiza, aunque los indicios empiezan a formar un patrón que vosotros solo podéis reconstruir con imaginación. El refugio permanecía aislado, rodeado nieve y silencio, pero dentro, las intenciones chocaban y se entrelazaban entre sus paredes. Durante aquel apagón de 20 minutos, autoría, crítica y dinero chocaron en un instante que dejó rastro en cada objeto, la copa, el paño, la nota quemada. Nadie podía prever la cadena de coincidencias que terminó con Bruno desplomado en la despensa. En la próxima reunión, el grupo revisaría el registro del generador, la lista real de copas del refugio y quien había dejado la puerta trasera mal cerrada. Solo entonces podrían especular si el silencio de la nieve ocultaba un accidente, un impulso o una alianza.